En algunos de los temas que trata la Biblia, no estaremos de acuerdo. Y esa es la maravilla de la palabra de Dios, que no está pidiendo opinión al hombre o a la mujer. Ella es la autoridad. La palabra de Dios ha sido instituida de parte de Dios e inspirada por el Espíritu Santo. Y es de tal manera poderosa que puede transformar vidas. Dice la palabra del Señor de ella misma que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del ser. Puede discernir entre el espíritu y el alma. También dice la palabra que puede llegar a lo más profundo de los tuétanos. La palabra de Dios es como un martillo y muchas veces como un yunque. Hay muchas atribuciones en las cuales nosotros podemos darnos cuenta que la palabra de Dios siempre estará vigente. La mayor de ellas es que el Señor Jesucristo dijo que pasará el cielo y pasará la tierra, pero su palabra jamás pasaría. También la palabra del Señor es tan importante y es tan poderosa. Lo que conocemos, lo que ya está escrito, es tan suficiente para que nosotros creamos en Dios y le obedezcamos, que la Biblia también nos enseña que todo aquel que le añada o le quite puede recibir las plagas que están en ella o se le quitará su parte en el reino de los cielos. Pero la realidad es que muchas veces vas a encontrarte en la Biblia pasajes con los que tú no estás de acuerdo, en los que tienes que ser moldeado y transformado, y la obra del Espíritu Santo es esa: ir moldeando nuestros conceptos y nuestros preceptos, que hemos formado a través de la experiencia, del escuchar a otros o de la vida misma que hemos llevado. Quisiéramos que muchas de las situaciones que nosotros queremos llevar a cabo tuvieran la aprobación de la palabra de Dios, sin embargo no es así. El propósito de la Biblia no es darnos unas herramientas para que nosotros podamos comportarnos como queramos, sino el propósito de la Biblia es moldear nuestro comportamiento y perfeccionarlo al estándar y a la estatura del Señor Jesucristo. Es por eso que la palabra de Dios muchas veces va a desinflar nuestro ego. Es por eso que la palabra de Dios muchas veces va a hacer que nuestros sueños parezcan nada comparado con las visiones que Dios tiene para nosotros. Es por eso la importancia de leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está renovando día tras día, día con día. Somos renovados por el poder, por la gracia, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la herramienta más eficaz que usa el Señor, pues es su palabra, lo que ya está escrito. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Quizás sea un tema muy fuerte, muy delicado, porque nosotros evaluamos el obedecer o el someternos a una autoridad conforme a su conducta. La Biblia es muy tajante. El versículo 2 dice: por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Pudiéramos hablar y decir tantas cosas de las autoridades que nos rodean, sean eclesiásticas, sean terrenales, sean también familiares, y quizá todos tenemos que deber. Pero la verdad de las cosas es que no obedecemos por el estándar que ellos tengan, sino debemos estar sometidos a la autoridad, porque Dios así lo ha dicho. Dice la palabra del Señor en el versículo 7: al que deban honor, ríndanle honor. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. La palabra de Dios nos va llevando a que nosotros hagamos las cosas lo mejor que podamos y seamos obedientes o estemos sometidos. Claro que la única persona que merece una obediencia al 100% es Dios, porque todos sus mandamientos son santos, puros y perfectos. La sumisión tiene que ver con aceptar la decisión de la autoridad, aunque muchas veces no estemos de acuerdo, y aunque muchas veces implique también el hecho de ser perseguidos por ellos. De hecho, cuando Pablo le escribe a los romanos y les escribe esto, están viviendo en un contexto donde aquellos que sirven al Señor Jesucristo están bajo una pena de morir o de sufrir la cárcel. Pablo dice: sométanse a esa autoridad. Pedro también les escribe a los romanos y les dice: por favor, hermanos, si sufriéramos por hacer el mal, no tuviéramos ningún mérito, pero si sufrimos por hacer el bien, sométanse al emperador, sométanse al gobernador, como si fuera a Dios mismo.
¿Por qué de esta manera? Porque es la única forma en la cual la iglesia estaba impactando en ese tiempo. Eran llevados a la cárcel, se sometían a la autoridad. Si la ley había dicho que no predicaran la palabra, ellos estaban conscientes que predicar la palabra implicaba la cárcel o quizá el coliseo. Pero ellos seguían predicando la palabra. Cuando venían a apresarlos, si te das cuenta, en ninguna parte de la Biblia dice que se oponían a ser llevados a la cárcel. Pero cuando eran sumisos a la autoridad y obedientes a Dios, pasaban los milagros poderosos que hoy conocemos. En una ocasión Pablo estaba en el calabozo más profundo por estar predicando la palabra, pero dice la Biblia que cuando estaba él en medianoche junto con Silas adorando el nombre del Señor, sucedió un milagro grandísimo. Sus cadenas fueron rotas después de un gran terremoto. También Pedro fue llevado a la cárcel por predicar el Evangelio, y dice la palabra del Señor que fue liberado milagrosamente por un ángel. Cuando nos sometemos a la palabra, cuando obedecemos la palabra de Dios, es cuando vemos los milagros. Ciertamente hoy hay tanta gente extremista que está llevando sus alucinaciones a niveles fuertes y dañinos que perjudican a la familia. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Debemos de conocer la palabra de Dios. Dios nos habla en este tiempo. Nos está hablando a través de la palabra. Tenemos que escuchar su voz en estas páginas escritas. Pablo dice en el versículo 5 del capítulo 13, es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia, porque Dios nos ha dicho que así lo hagamos. Dice la palabra del Señor, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Y es tiempo de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca de cuando inicialmente creímos. Pablo pareciera un tema tan difícil, pero lo maneja la Biblia con tanta esperanza que así debemos de manejarlo nosotros. Vamos a servir a nuestras autoridades, paguemos los impuestos, seamos responsables con nuestro auto, con nuestras propiedades, con lo que tenemos. Si hay que pagar impuesto, paguemos impuesto. Jesús jamás enseñó que no se pagaran impuesto. Si son injustos o justos, eso le corresponde a la autoridad y eso Dios lo juzgará, no nosotros. A nosotros nos corresponde hacer lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios en el capítulo 14 habla acerca de un tema que quizás sea muy polémico en nuestro tiempo. En ese tiempo, lo que estaba causando división en la iglesia era que unos comían carne y otros no comían carne. Unos guardaban un día, otros no guardaban un día. Unos tomaban vino, otros no tomaban vino. Unos hacían ciertas fiestas, otros no hacían fiesta. Y Pablo les dice, miren, vamos a hacer una cosa, tenemos que ver lo que Dios dice. El versículo 3 del capítulo 13 dice, el que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe de condenar al que lo hace, pues Dios los ha aceptado a los dos. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran que todos los días son iguales. Y cada uno debe estar firme en sus propias convicciones porque Dios nos ha aceptado a los dos. Es decir, Pablo dice, si tú guardas un día, Dios te ama. Si no lo guardas, también Dios te ama. ¿Quién eres tú para estar juzgando al siervo de tu Señor? Él tiene un Señor, Él lo va a juzgar. Pablo sigue diciendo y dice, unos comen carne y otros no lo comen. Todo alimento es puro, dice Pablo. Lo malo es hacer tropezar a otros con lo que uno come. Al final de cuentas, dice Pablo, el reino de Dios no es cuestión de comidas o de bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El mundo necesita justicia, paz y alegría, y eso lo tenemos nosotros, lo que hemos creído en el Señor Jesús. ¿Por qué vamos a estar discutiendo y pasando horas y quizá divididos entre familia por lo que se come, por lo que se bebe, o por la ropa que se usa, o por los días que se guardan? Por Dios, el Espíritu Santo nos está hablando a través de la palabra y nos dice, de esto no se trata. El versículo 13 dice, no debemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Es decir, en lugar de estarnos juzgando y condenando, veamos nuestra vida, cómo estamos, si estamos reflejando el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Así que, dice Pablo, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios de sí mismo. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo
a Dios, no de los demás. Pero debemos de cuidarnos y protegernos unos a otros como familia. Dice Pablo, así que si tú tienes convicción sobre algo, manténla al respecto entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que con la fortaleza de tu fe puedas lastimar la conciencia débil de alguien más. Es decir, si tú comes carne y conoces a alguien que es débil y que no quiere comer carne, no le digas que tenga que comer, no le digas que tú comes carne. Adora al Señor, bendice al Señor. No te jactes de lo que haces, no te jactes de lo que dejas de hacer. Mejor glorifica al Señor con tu vida, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es justicia, es alegría, es paz en el Espíritu Santo. Eso es lo que deberíamos de preocuparnos. ¿Realmente estoy transmitiendo el reino de Dios? ¿Realmente la gente me mire y sabe que soy una persona justa, íntegra? ¿Realmente la gente escucha paz a través de mis palabras, a través de mis acciones? ¿Y realmente hay alegría y gozo en mi corazón? Porque a lo mejor te estás absteniendo de muchas cosas, pero hace mucho que no eres alegre. La alegría es el mayor testimonio, según la palabra de Dios, que podemos dar a los de afuera. Todo lo que no se hace por convicción, dice Pablo, es pecado. Si estás haciendo las cosas porque alguien te dijo y no porque deseas hacerlo, por más bueno que sea, según la palabra de Dios, es pecado. Debemos aprender a distinguir. Hay tantas cosas que quiere el enemigo usar para dividirnos. Y Pablo termina en el capítulo 15, el versículo 13, diciendo que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dejemos de discutir, este alimento es bueno, este es malo, si comes esto ofendes a Dios, si tomas esto cometes pecado, y estamos juzgando y condenándonos. No lo hagamos. El mejor consejero, el que conduce a toda verdad y a toda justicia, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso, el reino de los cielos consiste en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. No en lo que comes o dejas de comer, no en lo que bebes o dejas de beber, no en los lugares que vas o a donde dejas de ir. En lugar de estarnos condenando, dice Pablo, cuiden su propia vida y no hagan tropezar al hermano. Si tienes convicción de algo, manténla entre tú y Dios. Pero refleja el reino de Dios, porque el que come de todo agrada a Dios, y el que no come de nada también agrada a Dios. El que bebe cierta bebida agrada a Dios, y el que no la bebe también agrada a Dios. El que va a ciertos lugares agrada a Dios, y el que no va también agrada a Dios. Dios los ha aceptado a los dos. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar lo que le agrada al Padre o no le agrada. Mejor, date cuenta que la raíz del asunto es tener una correcta relación con Dios y no el esfuerzo que tú hagas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y sigamos adelante leyendo la palabra de Él. Que el Señor despierte hambre por su palabra y sed por su presencia.